Ahora vamos a ver los instrumentos de medición de variables eléctricas. Un instrumento es un dispositivo empleado para determinar el valor o magnitud de una cantidad o variable. Existen en el mercado una variedad importante de instrumentos para medir variables eléctricas. Se los puede clasificar en electromecánicos, electrónicos e instrumentos híbridos. Los electromecánicos basan su principio de medición en que la misma variable a medir, intensidad, impulsa un sistema electromecánico que produce un movimiento proporcional a dicha intensidad. Estos instrumentos poseen una aguja indicadora en una escala adecuada. Los más comunes son los de bobina móvil y de hierro móvil. Los instrumentos electrónicos no poseen ningún mecanismo. Todo el proceso de medición se realiza mediante circuitos, mostrándose los resultados en una pantalla en forma numérica, en forma digital. Los más desarrollados no solo se lee directamente en dígitos el valor de la variable, sino que también se pueden obtener promedios, valores de pico, desviación, etc. Existe una tercera categoría que son los instrumentos híbridos. Estos instrumentos son una combinación de un aparato electromecánico con circuitos electrónicos. En general, estos instrumentos ya no se están usando porque los electrónicos han superado ampliamente los instrumentos híbridos. Hay distintos tipos de instrumentos de medición. Están los amperímetros, los voltímetros, los ómetros, los multímetros, los batímetros, los medidores de energía eléctrica y el osciloscopio. El amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de la corriente que circula por un circuito eléctrico. Para efectuar la medida es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que éste debe ser colocado en serie para que sea atravesado por dicha corriente. En general miden en amperes. La pinza amperométrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito. El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Es decir, hay que pasar un solo conductor a través de la tenanza o pinza del instrumento para que realice la medición. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para efectuar la medida de la diferencia de potencial, el voltímetro ha de colocarse en paralelo, esto es, en derivación sobre los puntos en los que tratamos de efectuar la medida. La unidad de medida es el voltio. El ómetro sirve para medir el valor de una resistencia. Es un arreglo de los circuitos de voltímetro y amperímetro, pero con una batería y una resistencia. Para efectuar la medición, el ómetro ha de colocarse en paralelo con la resistencia, esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. En general, la resistencia se debe desprender del circuito donde está adosada. La unidad de medida es el ohm. El multímetro, polímetro, teste o multitester es un instrumento que se usa mucho en electrónica. Este sirve para realizar las distintas medidas de las distintas variables electrónicas. Los más simples miden corriente, tensión y resistencia. Algunos más sofisticados pueden medir potencia, pueden medir ganancia de transistores, pueden medir capacidad, inductancia y algunos tienen hasta para medir la forma de las ondas que están midiendo. El batímetro es un instrumento que se utiliza para medir la potencia eléctrica de un circuito dado. En general, estos tienen dos conexiones, una que trabaja como amperímetro y la otra que trabaja como voltímetro. La potencia se obtiene como el producto
de la tensión por la corriente en forma automática. El medidor de energía eléctrica sirve para medir la energía eléctrica consumida en intervalos de tiempo. La energía se obtiene por multiplicar la potencia consumida por el tiempo de consumo. Normalmente se usa el watts por hora. El osciloscopio es un instrumento de medición que puede medir voltaje, corriente, frecuencia, periodo. La diferencia con los anteriores es que permite observar el desarrollo en el tiempo de dichos fenómenos eléctricos, con los cuales se pueden conocer y estudiar formas más detalladas. Las características a tener en cuenta al usar un instrumento de medición son las siguientes. Exactitud es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en las mediciones diferentes. Se puede decir que hay que contemplar lo que se llama repetitividad, que es hacer las mediciones en las mismas condiciones, y la reproducibilidad, que es hacer las mediciones en diferentes condiciones, por ejemplo, en distintos laboratorios. La estabilidad es la capacidad que tiene un instrumento de mantener su precisión y exactitud a lo largo de un tiempo prolongado. Esto quiere decir que cuando envejece, siga manteniendo la precisión y la exactitud. La deriva es el cambio real en el valor de una medición cuando se miden de diferentes instantes de tiempo. Las características térmicas es la manera en que el instrumento se comporta a causa de cambios de temperatura. La linealidad es la cantidad de la desviación de desempeño ideal en línea recta de un instrumento. La rapidez, velocidad o frecuencia de lectura es la velocidad con la que se puede realizar una lectura. Resolución o apreciación. La apreciación es la mínima cantidad de un instrumento puede medir sin estimaciones. En general, en los instrumentos analógicos se llama apreciación. En los instrumentos digitales se llama resolución. Sensibilidad está relacionado con la mínima variación de la variable medida que provoca una variación de las indicaciones del instrumento. Umbral es el mínimo nivel antes de que el cambio en la lectura de salida del instrumento sea de magnitud suficientemente grande para poder detectarlo. Rango o intervalos de medida es el conjunto de valores dentro de los límites superiores e inferiores de medida. Alcance, valor máximo que se puede medir con un instrumento. Ahora analizaremos los conceptos de exactitud y precisión. Exactitud es la capacidad de un instrumento de acercarse con su medición al valor de la magnitud real. La exactitud depende de los errores sistemáticos que intervienen en la medición, denotando la proximidad de una medida al valor verdadero. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes. La precisión refleja la proximidad de distintas medidas entre sí. Otro concepto que está aliado a estos es el de sesgo. Sesgo es el error sistemático que hace que todas las medidas estén desviadas en una cierta cantidad. Acá veremos algunos ejemplos de exactitud y precisión. En este primer blanco vemos que las marcas están todas juntas, pero alejadas del centro del blanco.
podemos decir que tiene una exactitud baja, ya que está alejada del centro del blanco, pero tiene una precisión alta porque todas las marcas o las mediciones están muy juntas unas de otras. Se dice en este caso que la medición es sesgada porque está alejada del valor verdadero, tiene un sesgo respecto del valor verdadero. En este otro ejemplo vemos que las marcas están dispersas, pero alrededor del valor verdadero. En este caso diríamos que la precisión es baja. También podríamos llegar a decir que la exactitud es alta, porque si promediáramos todas las mediciones, nos daría muy próximo al valor verdadero. En este caso sería no sesgado. En este último ejemplo, todas las mediciones están próximas al valor verdadero y juntas unas de otras. Esto quiere decir que tiene una exactitud alta, una precisión alta y es no sesgado.